O sea, los que quieran corregir el día lunes pueden meterse al, ¿cómo se llama? Al horario de atención de alumnos. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces. Sí, el de la integral lo apliqué para todo, Diego, pero el sistema te va a marcar correcto, pero no te va a hacer la asignación de puntaje. Ese es un problemita que hay. Eh, compartir, cargar, o al menos yo no sé cómo hacer eso, ¿ya? Para que le asigne a todos el puntaje. Bien. Lo primero que vamos a ver, hoy día nos corresponde ver integral de superficie, pero lo primero que vamos a tratar de entender es la parametrización de superficies. ¿Ya? Hasta el momento nosotros habíamos habíamos parametrizado curvas para ir de A hasta B. ¿Ya? Habíamos hecho ese tipo de parametrización. Habíamos parametrizado curvas para ir desde A hasta B. ¿Ya? Y lo único que nosotros decíamos es que mi movimiento, mi ecuación de itinerario, iba a ser x de t en y-tongo más y de t en j-tongo. ¿Ya? Entonces no había ningún problema con eso, po. ¿Ya? Cero inconveniente, porque acá nuestro valor de t se iba a mover entre un t sub 0 y un t sub 1. ¿Bien? Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer ahora es parametrizar superficies. Y por lo tanto, mi parametrización, el R, va a tomar valores en 2 dimensiones y me los va a llevar a 3 dimensiones. O sea, a cada par que nosotros tengamos de un plano U, V, ya este puede ser el plano φ, teta, el plano U, V, ¿bien? Donde yo tengo este dominio que vamos a llamar D, mediante la transformación o la aplicación lineal R, ¿ya? Donde R va de R2 en R3, a cada par U, V, este le va a asociar un par X, Y, Z, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma lo hace esto? Al X le va a asociar, perdón, sí, a la primera componente le va a asociar un X que va a depender de U de V, un Y que depende de U y de V, y un Z que depende de U y de V. ¿Bien? Así que el R de U, V me va a dar esta terna. ¿Ya? Por eso va de U, V a X, Y, Z, aplicándole la aplicación lineal R. Ahora, otra forma de que escriban esto es justamente como x de u, v en la componente y, más y de u, v en la componente j, más z de u, v en la componente k. ¿Bien? Ya. Y a cada punto de aquí, a cada punto de ahí, le va a hacer corresponder, le va a hacer corresponder un único punto en la superficie. ¿No? Entonces nosotros podemos pensar en esta superficie ya como un iglú más o menos, ahí, ¿no? La parte de atrás. Y por ejemplo, si nosotros decimos, van a hacer la asociación al tiro con el dibujo que aparecía en el otro lado, en el video 2. Ojo, yo les dije el video 2 que es de 53 minutos, el que quiere lo ve, no es obligación, ¿ya? Pero eso es una clase completa, ¿ya? Entonces, ese segmento, mediante la aplicación, me va a llevar a ese segmento y
este de acá, por ejemplo, va a ser esa parte de ahí. ¿Bien? Esa parte de ahí. Inclusive podemos hacer que pase hacia el otro lado. ¿Ya? Pero ese punto de acá, con la aplicación, se va a llevar a este punto de acá. ¿Bien? Y este punto de aquí, por ejemplo, este punto de aquí, con ese punto de ahí, podría ser este punto que está por acá atrás. ¿Bien? Y que va a ser la intersección de esta curva, por ejemplo. Ahí, con una curva que va pasando por acá atrás. ¿Ya? Que seguramente es representada por esa y esa. ¿Bien? Entonces, a cada punto de la superficie, yo le puedo asociar un punto del plano U, V y viceversa. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, lo que me faltó notar, que esta superficie S, ¿ya? Bueno, ahí me falta el Z, lo que siempre les digo que tienen que escribir, el X y el Y. Por ejemplo, la superficie S va a estar definida como la aplicación aplicada sobre la región D, o la función lineal aplicada sobre la región D. ¿Ya? Yo le aplico R a toda esta región y me va a generar toda esta superficie, que es como la parte de arriba de una tortuga. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, determinar la representación paramétrica de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado. ¿Bien? Si nosotros queremos encontrar la representación paramétrica, nosotros tenemos que darnos cuenta que el R de U, V, voy a anotar aquí más delgadito, de U, V, ¿bien? Es para nosotros, en realidad, el R de teta, phi. ¿Sí? Porque si queremos representar esa esfera, lo más conveniente es hacer lo siguiente. Es decir, que la superficie de esa esfera va a estar determinada de la siguiente forma. Va a estar determinada como A, que es el radio, ¿sí? El radio de la esfera es A, por coseno de teta, seno de phi, en la componente I, más A, seno de teta, seno de phi, en la componente J, más A, coseno de phi, en la componente K. ¿Bien? Así que hacer eso, ¿qué es lo que me está representando? Si yo quiero representar la esfera como tal, ¿bien? Como tal, entonces el ángulo teta se tiene que mover entre 0 y 2π, y el ángulo phi se tiene que mover entre 0 y pi. ¿Bien? Acuérdense que el ángulo phi es el que va desde el eje Z hacia abajo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Nosotros lo que estamos haciendo acá es asociar en el plano teta phi, ¿ya? Esto va, el teta va desde 0 hasta 2π. Coloquemos que aquí está 2π. Y el phi va desde 0 a pi. A ver.
¿Por qué le coloqué desde 1 hasta pi? Nada que ver. El ángulo phi va desde 0 a pi. Sí, está bien. Entonces me va a quedar aquí pi. Así que esto va a ser así, va a ser así. Y lo que nosotros vamos a tener es esto. Donde eso que está ahí, ya, es mi región D. ¿Ya? Esa es mi región D. Voy a ocupar otro color. Esa es mi región D. ¿Bien? Y con la transformación, eso debería llevarme ¿dónde? Eso debería llevarme a la esfera. Por ahí más o menos. Así que esa esferita va a ser más o menos así. ¿Ya? Sí, donde este va a ser una parte de la superficie, por ejemplo, ese punto de ahí podría estar dado por este punto de acá. O sea, puede ser ese, justo ese. ¿Ya? Y que mi aplicación R de teta, phi, a cada par ordenado de este plano le va a asociar un punto. ¿Dónde? En la esfera. ¿Ya? Un punto en la esfera. Pareciera que la esfera estuviera más acá, pero está centrada ahí está centrada. ¿Ya? Es un efecto nomás de visual del X. Bien. Si nosotros quisiéramos encontrar una parametrización para una parametrización para la superficie z igual a x cuadrado más 2y cuadrado, ¿ya? Eso de aquí siempre toma un valor mayor o igual que 0, por lo tanto esto debería ser un paraboloide. Y si yo igualo a 1, me queda un 1 y acá abajo un medio, así que es un paraboloide elíptico. ¿Ya? Es un paraboloide elíptico. Entonces, si nosotros dibujamos esta cosa, debería ser más o menos así. ¿Ya? Ahora, ¿para qué lado está más estirado? Si es igual a 4, me va a quedar partido en 4 y acá partido en 2. Para el lado del X. Ya, entonces, bueno, no sé cómo me irá a quedar, pero ya, este lado de acá es el lado mayor, ¿ya? Y este es el lado menor. ¿Bien? Parece un paraboloide circular. Y esta cosa sigue hacia el infinito, porque no me están diciendo que está acotado por un techo. Entonces, ¿cuál va a ser o cuál debería ser la parametrización? Bueno, el X debería ser algo así como, para que me aparezca un 2, tendría que aparecer un raíz de 2 R coseno de teta, y el Y tendría que ser R seno de teta. Y el Z en realidad, el Z es x cuadrado más 2y cuadrado. ¿Bien? Es 2y cuadrado más 2y cuadrado. Y si es x cuadrado más 2y cuadrado, entonces el z va a ser 2r cuadrado coseno cuadrado teta más 2r cuadrado seno cuadrado teta.
Así que el valor de z es 2r cuadrado factor de coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta. Así que z en realidad vale 2r cuadrado. ¿Ya? Ahora, en lo que vamos a ver en la siguiente hoja, cuando nosotros tengamos que calcular, ya, nuestro r va a ser una función que depende de r y de teta. ¿Ya? Y se va a definir como, se va a definir como raíz de 2r coseno de teta, coma r seno de teta, coma 2r cuadrado. ¿Ya? El valor de r se va a mover entre 0, y como esta cosa se va al infinito, no sé, pues en algún momento, para los ejercicios que nosotros tengamos, va a tener que colocarle un techo, así que va a ser para un valor m cualquiera, grande, positivo. ¿Bien? Y el ángulo teta me tiene que dar la vuelta completa, así que el ángulo teta se va a mover entre 0 y 2pi. ¿Bien? Sin embargo, nosotros la integral de superficie, lo que vamos a necesitar, ¿ya? Esto, ojo, esto yo lo puedo haber escrito r de u, v igual a raíz de 2u coseno de v, u seno de v, 2u cuadrado, ¿ya? Así que no hay ningún problema en asociar esto a al primer esquema que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, igual en este ejercicio acá, pues aquí yo podría haber dicho r de u, v va a ser a coseno de u seno de v, a seno de u seno de v, más a coseno de v, por catongo. Este de acá por j tongo y este de acá ni tongo. O componente con las comitas. ¿Bien? Sin embargo, cuando tienen algo de este estilo, existe la posibilidad también de que ustedes digan, ¿saben qué? El r de u, v lo voy a llamar. Al x lo llamo u, al y lo llamo v, y el z va a ser u cuadrado más 2v cuadrado. No hay ningún problema. Igual se podría hacer así. Igual se podría hacer así. ¿Ya? Ahora, la integral, capaz que me salga más fácil cuando nosotros queramos calcular integral de superficie, trabajarlo en términos de r y teta en lugar de u y de v. ¿Ya? Pero eso lo va a dar solamente la práctica, el hecho de saber qué cosa resulta o no más fácil. ¿Bien? Entonces, pasemos al tema concreto que es integral de superficie. Profe, ¿podría volver un Dígame. segundito? Sí, no hay problema. Profe, ¿el M mayúscula se refiere al manto? No, no, no. El M mayúscula va a ser un techo, va a ser, por ejemplo, si yo le digo, esta superficie va a ir desde aquí, es la superficie del paraboloide, pero que está por debajo de esa z igual a 20. ¿Cachai? Entonces aquí esto te va a dar un radio. Y ese radio es la proyección acá. Pum. Tú lo proyectas acá abajo. Y ese radio es tu M. Tu radio máximo. No es que los radios chiquititos te van a dar, esta parte de acá te la dan los radios pequeños. Porque te mueves de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, ¿cachai? Y el M grande es el más largo, po, ese radio. Se mueve desde R igual a 0, po, para que te dé ese punto. ¿Ya? Y la vuelta te la da el ángulo teta. La vuelta completa. ¿Bien? Gracias, profe. ¿Vale? Pues si ustedes miran de arriba esta superficie, lo único que van a ver es una tapa nomás. Van a ver eso. Y un sólido. ¿Por qué? Porque esta parte de acá, el interior es esto. Esa es la curvatura esa. ¿Ya? Miren un bol desde arriba. Pero desde arriba, desde bien arriba. Se va a ver como una lámina plateada nomás. ¿Sí? Eso.
Ya. Entonces, yo estaba anotando integral de superficie de un campo escalar. Bien. Ya, entonces, supongamos que ese es una superficie con ecuación vectorial R de U, V igual a X de U, V en la componente Y más Y de U, V en la componente J más Z de U, V en la componente K. ¿Ya? Y U, V perteneciente a un cierto dominio D. ¿Ya? Que si miran la primera hoja, ese dominio D era el circulito que yo les había dibujado. Luego, la integral de superficie de F sobre la superficie S se define como la integral de superficie de f de x, y, z de S va a ser la integral definida ¿dónde? Acá, acá, en el dominio D. ¿De quién? De F, evaluado ¿dónde? En R de U, V. ¿Bien? Porque esto me va a llevar a un X de U, V, Y de U, V, Z de U, V. O sea, vamos a poder evaluar en R3. Ningún problema. Multiplicado, porque estamos hablando de que es un campo escalar, ¿ya? Así que la imagen de esto va a ser un número, multiplicado por el módulo ¿de quién? De RU cruz RV, ¿ya? Y acá por el diferencial de área, pero esto está en el dominio D, así que pueden escribirlo como DU, DV, ¿ya? Pero en realidad esto lo que representa es un diferencial de área, ¿ya? Así que la integral de superficie se define así. Profe, ¿Ya? eso en el valor absoluto, ¿qué dice ahí? RU cruz RV. RU cruz RV es el determinante en la componente I, la componente J y la componente K de quién? De las derivadas parciales. O sea, RU es las derivadas parciales con respecto a U de R y RV es la derivada parcial de R con respecto a V. Se anotan en fila. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo y ahí nos va a quedar clarísimo todo este tema. Bien. Anotémoslo aquí como X, U, V derivado con respecto a U y
de U, V derivado con respecto a U. Z de U, V derivado con respecto a U. Y acá va a ser X de U, V derivado con respecto a V. Y lo mismo acá. Y derivado con respecto a V y el Z derivado con respecto a V. ¿Ya? Entonces eso va a ser RU cruz RV. Bien. Ya. Ya. Calculemos entonces. Ah, como comentario. Profe, disculpe, ¿qué Dime. significaba la segunda fila de la matriz? Acá, la derivada de R con respecto a U. Eso de ahí es RU. O sea, esto lo derivo con respecto a U, esto lo derivo con respecto a U, y esto lo derivo con respecto a U. Ah, ya entendí. Gracias, profe. RU va a ser eso derivado con respecto a U en la componente I, más eso derivado con respecto a U en la componente J, más Z derivado con respecto a U en la componente K. Y lo mismo RV. ¿Bien? Profe, ¿y para qué Dime. se hace ese producto cruz? Ah, ya. Buena pregunta. No lo voy a ver, pero lo pueden ver en el video. Lo que ocurre es que cuando tú quieres calcular el DS, ¿ya? El diferencial de superficie, tú lo que vas a hacer, en realidad es que si tú tienes esta superficie, ¿ya? Tú vas a sumar todos los puntitos que hay en la superficie. Acuérdate que la integral, en realidad, la integral es una sumatoria. El límite cuando n tiende a infinito es una sumatoria. Entonces, eso generalmente lo hacen más o menos así, ¿ya? Lo que tú vas a calcular es ese pedacito de casco, ¿ya? Pero que en realidad cuando tú vas al infinitésimo te queda un punto, ¿bien? Y cuando te queda un punto, lo que uno calcula acá es un plano tangente. Porque si yo mando acá un plano secante, ese plano secante va a cortar esta superficie y le va a sacar esa lonja. Le va a sacar ese pedazo. Pero si el plano en realidad es tangente, va a tocar justo en ese puntito, ¿ya? Y ese puntito va a estar determinado por ¿quién? Por estas dos líneas. Y esas dos líneas me van a generar un vector, porque acuérdense que si yo tengo el producto cruz entre dos vectores, RU cruz RV, lo que me genera es un vector perpendicular, o sea, un vector normal, un vector que va para arriba. ¿Ya? Entonces, justamente este de aquí, si yo lo tomo en el dominio U, V, eso representa, por ejemplo, esta línea. Así que eso va a hacer que nosotros queramos encontrar la dirección tangente, el vector tangente acá, ese vector tangente. Y ese vector tangente va a ser RU. ¿Ya? En realidad es este de acá, RU. Y si yo hago el producto cruz con otro corte que yo mande para acá, ese va a ser RV. Y si hago el producto cruz, me va a dar la normal. ¿Ya? Pero esa explicación lleva harto rato de mostrarla, ¿eh? Y no estamos para eso. Pero en realidad eso representa justamente el diferencial de superficie. ¿Ya? Eso representa esta parte de acá. ¿Ya? Todo esto es lo que se conoce como DS. ¿Bien? Ok. Entonces, calcular la integral de superficie x cuadrado de S, donde S es la esfera unitaria.
en la esfera unitaria, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. ¿Ya? Ojo, vamos a colocar aquí una observación. Observación. Ah, lo había anotado por acá la observación. Si quisiéramos calcular, si queremos calcular el área de una superficie, el área de una superficie, f de x, y, z, lo considero igual a 1. Por lo tanto, el área de la superficie va a estar dado por la integral doble de la superficie de RU cruz RV. El módulo de RU cruz RV por... entonces ya no estoy en ese, pues no estoy en ese. Va a ser en el dominio de donde esté U, V, y aquí de U de V. ¿Bien? Va a ser eso. ¿No? Y debería haber escrito antes que eso es la integral de superficie de ds. ¿Ya? Esa integral me entrega la integral del módulo de RU cruz RV por DU dV. Lo que pasa, a ver, ya no, en otro momento lo voy a... Si ustedes vuelven a las primeras clases, se van a dar cuenta que cómo se puede encontrar el área de un paralelogramo. ¿Ya? El área de un paralelogramo. ¿Cómo se encuentra? Utilizando solamente este vector y este vector. ¿Cómo se encuentra el área del paralelogramo? ¿Bien? Pero no voy a volver a las primeras clases, ¿ya? Pero tenía que ver con el producto punto y o producto cruz, ¿ya? Y eso iba a entregar el área del paralelogramo. Era una de las propiedades de producto punto, producto cruz. Ok, Nicolás, vaya. Bien, entonces calcular la integral de superficie de x cuadrado de s, donde s es la esfera unitaria. Vamos a partir por un ejercicio más o menos tradicional. ¿Ya? Así que el R de U, V, y en realidad aquí es el R de teta, phi, parece que lo anotamos, va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a el X va a ser R, pero el radio nosotros lo conocemos, vale, ese era el A, para el ejemplo que nosotros habíamos hecho antes. El A vale 1, así que esto va a ser seno de phi coseno de teta. Coma. Esto era seno de phi seno de teta. ¿Sí? Seno de phi seno de teta. Y esto de acá era coseno de teta. En realidad era con R, pero el R vale 1. ¿Bien? Y nuestro ángulo teta se movía entre 0 y 2pi, y nuestro ángulo phi se movía entre 0 y pi. ¿Bien? Así que R teta cruz R phi, ¿ya? R teta cruz R phi. Calculemos eso primero. Va a ser igual a IJK. Ah, siempre, ya, lo mismo. Entonces, derivemos con respecto a teta. Derivemos con respecto a teta, me va a quedar menos, en este caso, seno cuadrado. No, nada que ver, no es seno cuadrado. Me va a quedar menos seno phi, seno teta. En J, si derivo con respecto a teta, me queda
seno phi, coseno teta, y acá me va a quedar 0. No, mentira. Aquí me va a quedar, estoy derivando con respecto a teta, me va a quedar menos seno teta. Profe, pero esa última no debería ser coseno de phi, ¿o no? Sí, sí, es coseno de phi. Sí, yo noté coseno de teta, pero es coseno de phi. ¿Dónde lo había notado? Acá, coseno de phi, tienen razón. Coseno de phi, entonces ahí sí esto vale 0, porque estoy derivando con respecto a teta. En la componente K, acá vale 0. Bien, ahora derivamos con respecto a phi. Me va a quedar coseno phi, coseno teta. No sé si alguien se habrá dado cuenta que esto es lo mismo que el jacobiano. Acá derivamos con respecto a phi, me va a dar coseno phi, seno teta, y aquí me va a dar menos seno de phi. ¿Bien? Así que esto va a ser, me va a quedar seno cuadrado teta menos seno cuadrado teta seno phi coseno teta. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está Seno de bien? phi, coseno de teta. Ahí está sacando con por el i, ¿no es cierto? Sí, po, con el i. Ah, estoy mal yo, po. Sí, Estoy ahí mal porque sería seno de phi tenía cuadrado. que tapar y tapar. Sí. Sí, 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 sí. Ahí sí, a ver. Ya, denle un minuto a usted, a ver, hagan el cálculo ustedes. Yo ando medio tupido, así que lo voy a hacer a mano acá. A ver si es que me resulta. Vamos a tener menos seno cuadrado phi menos seno cuadrado phi coseno teta menos 0, coma. Me va a quedar menos. Acá me queda seno cuadrado phi, claro, porque me queda más y con el menos afuera queda menos, seno teta. Ya. Menos esta otra de acá, pero como hay un menos afuera me va a quedar más. Coseno cuadrado teta, seno phi coseno teta. No, me queda 0. Claro, me va a quedar seno cuadrado phi, me queda 0. Me queda 0, coma. Y acá me va a quedar eso con eso, hace que aquí me quede menos seno cuadrado teta, seno phi, coseno phi, menos coseno cuadrado teta, coseno cuadrado teta, coseno cuadrado teta, seno phi coseno teta, seno phi coseno teta.
Lo voy a escribir acá. Entonces tenemos R teta cruz R phi igual a menos seno cuadrado phi coseno teta, coma, menos seno cuadrado phi seno teta, coma, menos. Ah, ya, esto es seno phi coseno teta, ¿no? Menos seno phi coseno. Ah, no. Profe, menos 2 seno phi coseno phi. Acá abajo, Sí, eh, sí, porque ambos, o sea, el último término que tiene en la tercera componente, el último es coseno de phi. sí, es coseno de phi. Sí, sí, porque va a ser coseno cuadrado seno phi coseno phi. Ya, pero no es 2. Fíjate Es que menos acá 2. Da seno de phi por coseno de phi. O eso, sea, con negativo. signo Pero negativo. negativo. Eso sí. Sí. Por eso iba a escribir, iba a factorizar por seno de phi, coseno de phi, y me iba a quedar por 1, porque me iba a quedar seno cuadrado Ah, claro. más coseno cuadrado. Sí. Ya. Ya. Entonces tenemos eso. Y el módulo de R teta cruz R phi va a ser la raíz cuadrada de seno a la cuarta de phi coseno cuadrado de teta más seno a la cuarta de phi seno cuadrado de teta más seno cuadrado de phi coseno cuadrado de phi. Bien, entonces, esto de aquí es lo mismo que seno a la cuarta de phi factor de coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta más seno cuadrado de phi coseno cuadrado de phi. Ya, y ahí está. Porque esto es lo mismo que la raíz de seno a la cuarta de phi más seno cuadrado de phi coseno cuadrado de phi. Y esto es lo mismo que seno de phi por la raíz cuadrada de. La raíz cuadrada de. No, Aquí al cuadrado de phi, profe. no, es que sale seno cuadrado, pero bajo raíz lo dejo afuera como seno. Ah, Debería ser el verdad. valor absoluto, pero lo dejo como seno. ¿Ya? Sí. ¿Por qué lo dejo como seno? Porque acuérdate que el phi se mueve entre 0 y pi. Y el seno entre 0 y pi es primer y segundo cuadrante, así que siempre es positivo. No hay problema con dejarlo sin valor absoluto. Y acá adentro me queda seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Por lo tanto, esto simplemente es seno de phi. Así que ahí nosotros tenemos el módulo de R teta cruz R phi. ¿Ya? Bien. Así que, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la integral de superficie de x cuadrado de S es la integral en nuestro dominio ¿de quién? X cuadrado. ¿Quién era X? Seno de phi, coseno de teta. Entonces aquí va a ser seno de phi, coseno de teta, al cuadrado, cuadrado, por, aquí me quedaba el módulo, entonces aquí va a haber un seno de phi. ¿Bien? Ahora, de
phi de teta. De 0 a 2pi va a ir nuestro teta, y el phi va a ir desde 0 hasta pi. Ahora, fíjense que lo que nosotros calculamos acá fue un cambio de variables que nosotros le llamábamos esféricas. ¿Ya? ¿Y cuál era el jacobiano de la esférica? Era r cuadrado seno de phi. ¿Y cuánto vale r en este ejercicio? 1. 1. Por eso nosotros de antemano, nosotros ya sabíamos que esto era seno de phi. Porque el jacobiano era eso, ¿sí? R teta cruz R phi. Entonces ya sabíamos que teníamos que llegar a esto. Bien. Entonces esta integral es la integral de 0 a 2pi en teta, ¿cierto? Entonces podemos dejar de, ¿qué cosa? Coseno cuadrado teta. Por la integral de 0 a pi. No me gusta hacer esto, pero es lo más útil, las iteradas. Porque puedo cambiar acá. Estas no dependen de phi. El coseno cuadrado no depende de phi, así que podemos calcularlo. Y acá tenemos un rectángulo, así que no hay ningún problema. No es que esto dependa de phi o de teta. Así que me va a quedar seno cubo. Seno cubo. Y el seno cubo, ¿cómo lo calculábamos? Seno cubo de phi. Seno cubo de phi. Seno cubo. Eso es seno de phi por 1 menos coseno cuadrado de phi. ¿Está bien? Sí, porque eso es seno de phi por seno cuadrado. Así que esto de acá va a ser la integral de seno de phi menos seno de phi coseno cuadrado de phi. Ya. Entonces esto va a ser seno de phi menos seno de phi coseno cuadrado de phi. Ojo con ese menos. De phi. Así que, ¿cómo calculamos la integral de coseno cuadrado? Esto va a ser la integral entre 0 y 2pi de 1/2 de 1 más coseno de 2 teta. Por la identidad trigonométrica. Por la integral entre 0 y pi de quién. Ah, pero acá ya la podemos calcular inmediatamente. Por quién. La integral del seno menos coseno, ¿no? La integral del seno es menos coseno. Menos. Aquí voy a tener que hacer un u igual a coseno de phi. La derivada menos seno, así que me va a quedar más. U cubo tercios. O sea, coseno cubo de phi partido en 3. Evaluado esta parte entre 0 y pi. ¿Bien? Así que esto va a ser la integral de 1, aquí me faltó el de teta. La integral de 1 es teta. Así que va a ser teta medios. Más la integral de coseno es seno. Seno de 2 teta partido en 2, pero con el 2 que hay afuera me va a quedar seno de 2 teta partido en 4. Evaluado entre 0 y 2pi. Por. Evalúo en pi y me da 1 menos 1/3. Menos, paréntesis. Evalúo en 0, me queda menos 1, más 1/3. A ver, ¿está bien? En 0 me da 1, así que me queda menos 1. Menos 1 más 1/3. Ya. Bien. Y esto de aquí, control C, control V, es... Profe, ¿no sería menos 1 más 1/3 y todo el resto con el signo de cambio? Porque A ver, el coseno de pi es menos 1.
aquí va a ser coseno de pi en menos 1, como bien dices tú, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar 1 positivo. Es que a mí la integral me había quedado u menos u elevado a 3 dividido 3. Ah, ya, pero no importa, profe. Sí, te queda Ya me queda coseno integral. de phi menos coseno cubo de phi dividido 3. Te queda coseno de phi. Sí, y el segundo término con el Pero menos. si la integral del seno es menos coseno. Ah, ya es que yo hice un cambio de variables. Ya, pero ahí Es que el reviso. cambio de variable... Es que ah, también te debió quedar un menos con el cambio, porque haces coseno igual a u, la derivada del coseno es menos seno. Ah, claro, ahí claro, está. Sí, ahí claro, tú está. hiciste el cambio de variable acá. Sí, Sí. ahí está mi error. Ya. Gracias. ¿Vale? Déjame ver si la evaluación está bien. Entonces me va a quedar coseno de pi es menos 1, así que me queda 1 y menos 1/3. Más menos 1/3. Menos 1/3. Y en 0 me queda menos 1. Ya. Y en 0 me queda 1/3. Ya, está bien. Está bien. Creo que está bien. Ya, si aquí los errores vienen en los numeritos nomás. Por lo tanto, esto va a ser 2pi evaluado en eso, me va a quedar pi más 0 menos, evalúo en 0, seno de 0 vale 0, menos 0 nomás. Por, y aquí me queda 1 menos 1/3 más 1 menos 1/3. Entonces acá nosotros vamos a tener pi por 2 menos 2/3. Así que esto va a ser 4/3. 6 menos 2, 4/3 pi. Y eso es lo que teníamos que llegar. ¿Bien? Así que esa es la integral. ¿Bien? Esa es la integral 4/3 pi. ¿Coincidió con el...? Ah, no, pues está bien. Está bien, porque el volumen de la esfera es 4/3 pi r cubo. Claro. Si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, si se me ocurriera preguntar, encuentre utilizando integrales de superficie el área de la superficie esférica, no sé si me explico. Si yo les preguntara en la prueba, por ejemplo, ahí está la esfera, y les digo, encuentre el área de la superficie esférica, nosotros sabemos que el volumen es 4/3 pi r cubo. Es el volumen. Y la superficie es justamente 4 pi r cuadrado. Entonces nosotros tendríamos que calcular la integral de superficie, ¿ya? De simplemente de S, y eso va a ser la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a pi, aquí me va a quedar, eso es de phi de teta, y aquí me tiene que quedar RU cruz RV. Pero con los cambios a coordenada esférica, si nosotros decimos que esta esfera tiene radio R, entonces por aquí yo anoté que eso era R cuadrado seno de phi. R cuadrado seno de phi. ¿Está bien? Ah, pero me faltaría otra. Ah, pero R cuadrado es dado, es una esfera de radio R, así que este hace el rol de constante, entonces me va a quedar R cuadrado, la integral de 0 a 2pi, la integral del seno de phi. La integral del seno de phi es menos coseno de phi evaluado entre 0 y pi de teta. Entonces esto va a ser r cuadrado por la integral de 0 a 2pi de d teta por, aquí me va a quedar, menos 1. ¿Cierto? O coloquen el menos y evalúen. Coseno de pi vale menos 1 menos coseno de 0 que vale 1. Así que esta cosa al final queda 2.
Entonces tenemos 2r cuadrado. Y la integral de 0 a 2pi de teta es simplemente teta evaluado entre 0 y 2pi. Así que esto me da 2pi. Y por 2r cuadrado me queda 4pi r cuadrado. Y ahí está la superficie o la formulita, cómo explicar la fórmula de la superficie de una esfera. 4pi r cuadrado. ¿Ya? Porque acuérdense que el área de la superficie es la integral doble de S de S. Y si nosotros sabemos la parametrización, entonces nos vamos al dominio de donde está la parametrización y decimos que va a ser el módulo de RU cruz RV. Y aquí du de V o simplemente diferencial de área. ¿Bien? Bien. Ya. Página más. Si S, o si F, mejor dicho, si F, es un campo ahora. Esto debería haberle colocado título integral de superficie para campo vectorial. Pero si F es un campo vectorial continuo, definido sobre una superficie orientada positivamente, orientada nomás, dejémoslo en orientada. Orientada se refiere a que el vector normal va hacia afuera, ¿ya? Va hacia afuera. Orientada, ya, si F es un campo vectorial continuo definido sobre una superficie orientada S con un vector normal, unitario normal, N, entonces la integral de superficie de F sobre la superficie S es la integral de superficie de F producto punto de S, ¿ya? Pero al final esto va a ser F producto punto la normal de S. Y esto es, si nosotros conocemos la parametrización de la superficie, la integral sobre el dominio de F producto punto ahora RU cruz RV. Eso es lo único que cambia, que ya no es módulo, sino que es producto de vectores, ¿ya? Y acá por diferencial de área. Pero ustedes saben que ese diferencial de área es de U de V o de V de U. Da exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos en presencia de un campo vectorial, vamos a tener la misma forma. ¿Bien? Profe, ahí Dígame. en el enunciado dice con un vector unitario normal, ¿no es cierto? Sí, normal a la superficie. Profe, Dígame. el título acá sería integral de superficie para campo Integral vectorial. de superficie
para campos vectoriales. ¿Ya? Es por eso que en los videos que yo les coloqué acá, ya está integral de superficie, la definición, más o menos cómo se trabaja. Este video es bien largo. Este seguramente es Bernie, no estoy seguro. A ver. Sí, es Bernie. Ahí Bernie lo que hace define el campo escalar. Saltar. Tiene muchas visualizaciones este video, por eso ponen propaganda. Ay, no he bajado la aplicación que ustedes me dijeron. De ahí Bernie la define por la integral de línea y después empieza a hablar de la integral de superficie. ¿Ya? Ahí está definida sobre una región phi de A, que yo le llamo la región S, y acá la define sobre una región D, que va a ser f evaluado en un phi de u, v por el módulo que yo le coloco en realidad f evaluado en r de u, v por el módulo de RU cruz RV. Ahí está, ¿ves? Y ahí explica que el r de u, v es x de u, v, y de u, v, lo mismo que yo les expliqué en clase. ¿Ya? Acá les dice cómo se calcula el r de u, r de v. ¿Ya? Y acá parece que ve algún ejemplo. Ah, no, está explicando de cómo calcular con las proyecciones. ¿Ya? Bien. Ese era un primer video. Y yo lo que les estaba diciendo es que... acá, a ver. Ah, no puedo mover esto. Ahí sí. Aquí hay ejemplos para campos escalares. La superficie que vamos a considerar es el plano siguiente. Aquí trabaja con un plano. Y vale 4. O sea, este y sería 4. Este tipo sería 0, 4, 0. Respectar o al plano XY o al plano XZ. Más no la podemos proyectar al plano XZ. Entonces, vamos a ver cuadrada de 1 más derivar esta función con respecto a x, o sea, 4 menos y con respecto a... Ya, entonces ahí él define, al x lo llama u, al y lo llama v, y por lo tanto el z, que está acá, va a ser 4 menos v. Si es que ustedes quieren pasarlo a la terminología RU cruz RV, ahí lo único que tienen que hacer es al x llamarlo u, al y llamarlo v, y por lo tanto el z va a ser, como aquí se ve en este ejercicio, 4 menos v. Bien, y ahí van a calcular ustedes el RU cruz RV. Bien. Y ahí tienen que decir que el x, por ejemplo, se mueve entre 0 y 2, y el y se movería entre 0 y 4, si es que proyectan el plano XY. ¿Sí? Porque también podrían hacerlo en términos de x y de z. Si lo trabajan en términos de x y de z, habría que ver qué puntito es ese, y el x se seguiría moviendo de 0 a 2, y el z de 0 hasta este punto de acá arriba, que también es 4. Sí, también es 4. Pero acá tendría que ser u, al z lo llaman v, y el i va a ser 4 menos v. Pero va a ser en sí exactamente lo mismo. Lo mismo. Ahora podemos proyectar x, colocamos x, colocamos y, colocamos z igual a x, y, z. Aquí. Ya, él no hizo el cambio variable, pero en sí hay un cambio variable. Hay un cambio variable donde, vuelvo a repetir, al x lo llama u, al y lo llama v, y al z lo llama 4 menos i, o sea, 4 menos v. Y también hace exactamente lo mismo. Ya eso lo pueden hacer ustedes después en su casa. ¿Qué ejemplo 2 se mandó? ¿O ese era el 2?
Bueno, ustedes pueden ver acá que les aparecen todos los ejemplos de ejercicio. ¿Ah? Ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo les coloqué 3 nuevas, pero pueden verlos todos. ¿Ya? Este es un cilindro. Claro, y el cilindro ya hay que parametrizarlo. ¿Sí? X cuadrado más Y cuadrado igual a 9, y dicen desde Z igual a 0 hasta Z igual a 4. Entonces aquí lo que conviene es llamar R coseno teta, R seno teta. Y el radio de aquí siempre vale 3, para que les dé la superficie, el contorno del cilindro. Y el Z vale Z nomás, o el Z vale V. Y el V se mueve desde 0 hasta 4. Y ahí sale fácil esa integral. ¿Ya? Así que ahí tenemos para campo, ¿cómo se llama? Para campos escalares. ¿Bien? Ojo, el truco acá siempre es la parametrización, nada más que eso. Ahí puede estar la dificultad. Y para campos vectoriales, no hay que calcular el módulo, sino que hay que hacer un producto punto. Entonces, seguramente acá ahí está el F por la normal de S, y la superficie la están tomando como esa cara de la pirámide. Así que esto es un plano que tiene ecuación, en ese caso, X más Y más Z igual a 1. Entonces tomo X igual a U, Y igual a V, Z igual a 1 menos U menos V. Y ahí ustedes después tienen que calcular el RU y el RV. Le van a dar 1, 1, 1, 1 menos 1, y el otro, no. Les va a dar 1, 0 menos 1, 0, 1 menos 1. Eso más o menos les debería dar. El RU cruz RV. Ya. Vamos, hagamos este ejercicio. Se ve más o menos simpático. Lo que pasa es que... ya. No, él lo que hace es que calcula el normal a la superficie. ¿Ya? Y el normal a la superficie va a ser el vector 1, 1, 1. Si ustedes se dan cuenta, el plano es X más Y más Z igual a 1. Por lo tanto, si derivan parcialmente y calculan el gradiente, les da el 1, 1, 1. ¿Ya? Y ese sería el vector normal. ¿Bien? Y ahí lo calculan en términos de DI de X. ¿Sí? Porque no hay que hacer ningún cambio. Ahí se va con otro ejemplo del Bernoulli. Y acá. Ya, tienen un campo vectorial, X, y Z, X y Z. Y tienen una superficie acá, Z igual a X cuadrado más Y cuadrado, por lo tanto, esta superficie es un cono. Es un cono que llega hasta Z igual a 4. Entonces va a ser un conito ahí, yo creo. ¿Por qué lo dibujó como para...? Sí, tiene razón. Sería un cono si fuera una raíz cuadrada, pero es un paraboloide circular. Eso. Un paraboloide circular. Entonces acá también se puede hacer X igual a U igual a V. Y el Z va a ser U cuadrado más V cuadrado. ¿Y cómo lo calcula? Ya. Sí. Claro, porque acá lo que hace no está sacando el módulo de RU cruz RV, sino que se va directamente a las derivas parciales. Porque deja la superficie la deja como X cuadrado más Y cuadrado menos Z igual a 0, y las derivas parciales van a ser 2X, 2y, menos 1.
Y ahí está, 2x, 2y, menos 1, esa sería la normal. Así que hace f producto punto la normal por el diferencial de área. Bien, así que lo calcula así. Eso es. Ya. Dejemos a ver ni tranquilo un ratito. Bien. Entonces... después me queda el teorema de Stock. A ver si tengo algún ejemplo por acá. Superficie, integral de superficie. Estos solo son para campos escalares. Sí. Sí, después vamos a ver el teorema de Stock nomás, ¿ya? Así que habría que hacer los cálculos con el vector normal y estaríamos ok. Ya chicos, la clase de hoy llega hasta acá.